Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, a continuación vamos a conversar con un venezolano que para mí es excepcional y se ha distinguido en unas luchas que nosotros no nos las imaginamos, pero que él nos la va a referir brevemente a continuación. Nosotros salimos en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza, el portal Sin Filtros de Mayo Petit, la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena en la isla de Margarita. Y estoy con William Díaz, un venezolano excepcional con muchísimos años en Estados Unidos, con formación democrática y social cristiana, además, ¿no? Y ha hecho una labor que yo la quiero visibilizar hoy de nuevo, porque yo lo hice una vez, que, que él es el creador de Casas Venezuela, un enfoque realmente humanístico, con una cantidad de capítulos en distintas regiones de Estados Unidos. No sé, William después me dirá dónde, cuántas y cómo operan. Pero yo tengo entendido, William, y la quiero visibilizar hoy porque con tantos millones de venezolanos en todas partes, yo creo que tu esfuerzo es inspirador y pudiera servir de herramienta para que en muchas partes donde estamos hoy día, sin saber cuándo podemos regresar, se orquesten algunas herramientas y acciones que propendan a que los nativos de Venezuela en la migración y de otras regiones también pudieran eh, hermanar voluntades y crear unidades de trabajo y formativas y que haya un censo dónde estamos y qué hacemos y de qué somos capaces en forma positiva para que eso nos dé cabida verdadera en los países de acogida y la respetabilidad que nos merecemos como ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces, Casa Venezuela, yo quiero que la gente sepa cómo la comenzaste, las dificultades que tuviste y que después vean el gran resultado que alcanzaste con tantas Casas Venezuela a la vez. Y que muchos amigos, pues, dentro de ellos ven América, que tú también la conoces, tiene capítulos de otro orden, pero yo he estado insistiéndole a Vladimir Mujica, que ahora la preside, de que el caso tuyo es muy valedero para que se busquen fórmulas parecidas. Entonces, cuéntanos un poco, Casa Venezuela, sus orígenes, sus dificultades y sus éxitos de hoy. Muchísimas gracias, José Antonio, por permitirme llegar a tu audiencia y aparte de eso, pues sobre todo refrescar esa amistad que tenemos de hace varios Uf, años, bueno, ¿no? sí, señor. Entonces, y muy complacido. Mira, sí, Casa de Venezuela, en el caso específico de Orlando, pero yo tengo, ya este año cumplo 36 años en los Estados Unidos, todos acá en el centro de la Florida, aunque mi llegada inicial fue por el estado de Delaware, por una oportunidad de trabajo que fue con la que salí de Venezuela. Pero a los 9 meses ya me vine a Orlando porque aquí vivían mi mamá y unas hermanas. Eh, Empezó una persona que conocí, yo tenía una columna muy leída en un periódico local y alguien empezó con una inquietud y yo lo estuve estimulando mucho y se creó la primera organización de la comunidad venezolana acá. Pasó el tiempo en un ir y venir de algunas directivas y eso, pero no había un proyecto concreto sólido. Hace 22 años, en el 2003, fundamos Casa de Venezuela Orlando, ¿no? Y empezamos una jornada de lucha y sobre todo, de asistencia para con nuestra comunidad y a su vez ayudar a aquellos que estaban en la patria de origen, porque ya empezaban este, las garras de la dictadura a mostrar las uñas y a mostrar los colmillos y nosotros vimos la necesidad imperiosa de estar organizados. Bueno, eso nos llevó a luchas como por ejemplo encontrar herramientas migratorias para nuestra gente. Y algo que muy pocos saben es que hoy día mmm, hay 700.000 venezolanos en los Estados Unidos que se han beneficiado
de lo que es el TPS, el Programa de Estatus de Protección Temporal. Y ese es un programa que nació aquí en la ciudad de Orlando por una iniciativa nuestra, ¿no? Yo me acuerdo un 27 de abril del 2015 se firmó la primera carta, la primera petición con la primera solicitud de un TPS para los venezolanos. Como al mes y medio llegó la carta de respuesta, eh, y no era nada alentadora porque decía que la administración entonces de Barack Obama consideraba que no estaban dadas las condiciones para un TPS para los venezolanos. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que lo que había era un desconocimiento de la situación venezolana y nos hicimos el propósito de llevar adelante un trabajo de concientización de funcionarios oficiales electos americanos de cualquiera que fuera su nivel, concejal, alcalde, legisladores, congresistas, todo el mundo que supiera lo que estaba pasando en Venezuela. Eso porque además nos llevó al convencimiento de que aunque seas un concejal de una ciudad o de un pueblo pequeño, tú tienes conexiones a más alto nivel dentro de la estructura gubernamental o la estructura del partido al que pertenezca. Y eso nosotros le hacíamos la petición de que a su vez nos ayudaran a subir A escalar, ese. a ir escalando, exacto. Y así logramos pues que se fuera creando una conciencia y fíjate que en el 2019 el congresista Darren Soto, en conjunto con el congresista Mario Díaz Balar, un demócrata y un republicano, unieron esfuerzos y consiguieron en el Congreso la aprobación de la ley de TPS para los venezolanos. Eso pasó un 26 de julio del 2019. Pasó el proyecto entonces para discusión del Senado. Lamentablemente el Senado fue archivado, no le dieron prioridad, no le dieron posibilidades y el proyecto al final se murió allí en el Senado. Pero nosotros mantuvimos una lucha ya en el primer gobierno del presidente Trump. Él había mostrado no compartir la tesis de TPS para ningún país, más bien acabar los que existentes. Y nosotros nos dimos cuenta que con él, que estaba aspirando a la reelección, no íbamos a conseguir nada. Entonces dijimos, vamos a activarlo porque si llega un demócrata, tratar de que por lo menos haya una esperanza por esos lados. Y empezamos entonces a coquetear con todos los precandidatos demócratas, que eran como 10. Ya. Entonces, ya también desde el 2017 habíamos empezado a crear una especie de red de organizaciones. Ya yo había hecho contacto con los amigos de Casa de Venezuela en Filadelfia, los de Delaware, la gente de Chicago. Entonces, éramos pocos, pero en ciudades importantes. Entonces, el mensaje era que donde quiera que nos enterábamos que llegara un precandidato demócrata, había que ir a sus eventos con carteles que dijeran TPS para los venezolanos. Ok. Y de esa manera conseguimos que hubo una especie de compromiso de casi todos ellos. Recuerdo la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, la misma Kamala Harris, que era senadora por California para ese entonces y aspiró a ser también la candidata de los demócratas. Biden, que era senador por el estado de Delaware,
y había sido vicepresidente, hasta el señor Bernie Sanders por el estado de Vermont, que por cierto fue el único que dijo que él no compartía, él no creía que la solución migratoria estaba en un TPS para los venezolanos. Del resto, los otros 9 apoyaban la teoría y la tesis de TPS para los venezolanos. Bueno, resultó que el candidato escogido de los demócratas fue Joe Biden. Volvimos a tener contacto con él a través de Casa de Venezuela en Delaware. Eh, y entonces hubo un compromiso ya formal por parte de él que si ganaba las elecciones, en los primeros 100 días otorgaría el TPS para los venezolanos. Bueno, ganó las elecciones y a los 46 días de estar en la Casa Blanca nos otorgaron por vía de orden ejecutiva el TPS para los venezolanos. Realmente nosotros mantuvimos siempre una lucha porque me acuerdo que había un contacto que conocía un poco de geografía de Venezuela y en una reunión en la Casa Blanca nos dijo, pero ustedes piden más que carúpano. Entonces, Bueno, entonces porque nosotros inmediatamente que se otorgó el TPS empezó a correr el tiempo, la gente no se inscribía en el TPS porque habían abogados que le decían, no, no te metas en eso, quédate con tu caso de asilo, olvídate de TPS. Otros decían que sí, otros, bueno, no, mejor es que busques. Entonces eso enfrió un poco la cosa del TPS. No había conciencia de que eso era como el plan B, la opción B que podías tener. claro. Y la gente no se inscribía, entonces nosotros pedimos que nos extendieran el tiempo para inscribirse, cosa que también nos los otorgaron. Y después entonces empezó a llegar mucha gente y muchos venezolanos y entonces planteamos una redesignación del TPS, es decir, para darle protección a los últimos que habían llegado y no los que ya tenían ciertos años acá, sino tratar de darle protección a todos. Bueno, eso nos costó un poco, pero también nos los otorgaron. Salió algo que se llamó el parol humanitario para los ucranianos. Y en una reunión también yo fui invitado por una organización a un evento para presionar por el tema de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos. Y yo al final pedí la palabra, me la dieron, le dije, no, yo quiero ser el último en hablar. Cuando ya todo el mundo había hablado, me pidieron entonces, bueno, señor Díaz, que yo quiero parol humanitario para Venezuela. ¿Cómo? Eso no se puede. Eso, pero si se puede para Ucrania, ¿por qué no se va a poder para Venezuela? No, que mire las cosas que están pasando en Ucrania. Mire, señores, lo que está pasando en Venezuela es tan grave como lo de Ucrania, pero sin bombardeo. Pero Exacto. del resto, todo lo que está sucediendo es así. Entonces, no, eso no se va a poder, eso no. Bueno, José Antonio, a las 3 semanas yo recibí una llamada telefónica, como a las 8 y tanto de la noche, de una persona que, mira, por cierto, aquí guardo su tarjeta todavía, Brenda Haldal, ella Ah, era la segunda en materia dentro de UCIS, y me dijo, señor Díaz, sintonice a las 9 el canal que usted quiera, que el presidente tiene alguna noticia que a usted le va a agradar mucho. qué bueno. Y a las 9 de la noche el presidente Biden anunció la creación del parol humanitario para Venezuela. No lo vas a creer, ni tú ni la audiencia, pero a los pocos días yo tuve oportunidad de conversar con ellos y lo que hice fue quejarme de que por qué 24,000, que eso no era nada. Y entonces me respondieron, de verdad, tú eres insaciable, tú no te cansas. Entonces le dije, pero es que 24,000, ¿de dónde sacaron esa cifra? Entonces me explicaron, no, mire, eso va a ser eso es piloto, eso es para ver
que cómo El reaccionan, nivel de respuesta, sí, claro. que el nivel de respuesta, y allí entonces vamos a ver cómo se define el programa. Bueno, el 8 de enero, pues a eso me acuerdo que fue un mes de principio de diciembre, el 8 de enero salió el paro humanitario con 30,000 mensuales, pero para 4 países: Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Ya. Este paro humanitario que, por cierto, ya ayer le dieron la estocada final de que ya definitivamente eso se acaba para todos, y que, bueno, tenía una duración de 2 años, pero hay una situación, querido José Antonio Lares, y es que quizás los mismos actores de estas cosas a veces no reseñamos con la contundencia que debe ser la realidad que se vive en Venezuela, en el sentido de que en Venezuela no hay hoy día embajadas ni consulados americanos. Por Exacto. tanto, la gente tiene limitaciones, y una embajada en Bogotá a cargo de los asuntos venezolanos, pero también de los asuntos colombianos, no tiene capacidad de respuesta. Entonces nuestra gente, cuando recurre Está a los, de a guarnecida, los correcto. caminos verdes, a Claro. venirse por una frontera, a venirse de cualquier manera, eso es consecuencia de esa problemática que hay. Entonces, ¿qué pasa? El parol humanitario permitió que aquí hay una cantidad de venezolanos que tienen 13, 12, 11, 8, 9 años sin ver a sus familiares. Y Sí. ahora hubo la oportunidad de muchas madres, de muchos padres, de muchos hermanos, de viajar con el parol humanitario y compartir con sus familiares, por lo menos por un periodo de 2 años. Y aquellos que pensaban que pudiesen quedarse, bueno, si eran profesionales, tenían la opción en esos 2 años de aplicar para una visa de talento, una visa de profesionales, una visa de inversión, una visa de otra naturaleza. A lo mejor te enamorabas de un o de una ciudadana americana y podías entonces contraer matrimonio, es decir, realizar un ajuste de estatus. Y el que no, pues sabía que le tocaba su regreso a Venezuela después de cumplir Eh, eh, esos eh, 2 años. Eso te iba a Entonces, preguntar, eso te iba a preguntar, ¿no? No se ha establecido una diferenciación entre los que llegaron con una profesión determinada, probada, con un récord de eficiencia en cualquier otro país y en Venezuela misma, porque hay venezolanos que salieron de Venezuela, fueron a Panamá, Chile, Ecuador, con una profesión en la mano, ejercieron, pero no alcanzaron a canalizar adecuadamente sus expectativas y se fueron a Estados Unidos, pero son profesionales con un background importante. En ese particular no hay diferenciación, no vale eso para una tramitación distinta. mira, desafortunadamente la respuesta es un casi no. Casi no. Casi no. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que ahora mismo yo estoy aquí en el programa contigo, y el coordinador de voluntarios de Casa de Venezuela en Orlando, Zainer Arteaga, 33 años de edad, Ujú. ingeniero venezolano, está haciendo una maestría actualmente en una universidad altamente reconocida. ¿Y sabes dónde está hoy? En Chrome, el retén de inmigración en el sur de Florida, Qué porque el barbaridad. jueves de la semana pasada asistió a su primera cita, primer contacto, entrevista, ni siquiera era comparecer en corte, solamente entrevista con el juez para señalar su lugar de residencia, confirmar su lugar de residencia, mostrar su identidad personal, y allí tenía una petición de asilo, y lo que hicieron fue, por petición del fiscal, desestimar su caso de asilo. Él pidió su derecho a apelar, le concedieron el derecho de apelar para el 7 del mes que viene, el 7 de julio, pero saliendo de la sala con el juez, habían dos oficiales de ICE, de inmigración,
y se lo llevaron y estuvo desaparecido por varias horas hasta que finalmente apareció en la computadora reseñado que estaba bajo custodia de ICE y al día siguiente lo trasladaron a este centro de detención que es una especie de tocorón, una especie de tocuyito, porque incluso ya los reclusos allí han tenido que hacer hasta protestas con sábanas y eso, escribieron y sentados en el piso la palabra SOS y Cuba libre, porque la mayoría incluso son cubanos, ¿no? Entonces ahí está Zainer y es, repito, un muchacho profesional. Mira, el 67% de los venezolanos en los Estados Unidos obtienen un grado universitario. ¿Ok? Okay. Sí. El 89% tienen un certificado de bachiller. ¿Ok? El equivalente al high Oye, pero school un recurso humano que es sumamente valioso y que tiene bárbaro. potencialidades, ¿vale? Bárbaro. Después hay programas que en Casa de Venezuela hemos llevado adelante en varias oportunidades a lo largo de los últimos 8 años, que son jornadas de validación de títulos, no reválida, porque hay muchas profesiones que el profesional no sabe, se pone a estar manejando haciendo de taxi o Ujú. se pone a estar trabajando en la construcción porque desconoce que hay oportunidades de validación de sus títulos, quizás presentando unos exámenes de certificación de su carrera, que es diferente a tener que volver a estudiar toda la carrera y no lo saben. Y así es, ahí entran arquitectos, psicólogos, farmacéuticos, muchos de ellos que no tienen que volver a hacer la carrera, Ok. entonces, pero no lo saben. Ese trabajo también lo hemos estado haciendo a través de nuestra organización, ¿no? Ese, en el caso específico de Florida Central. Sin duda, Ahora, hemos, Sin duda, William, que el trabajo de tu casa de Venezuela ha sido titánico, efectivo en muchos de los casos, y por supuesto, vistas las características de los cambios de gobierno en Estados Unidos, se nota pues que también el factor político influye enormemente en las tomas de decisiones. Y sobre todo me preocupa más que esté ocurriendo también en el ámbito jurídico hoy día, porque es sí, que se ve que el presidente quiere de alguna manera imponer o manipular a ciertas instancias judiciales para que sentencien a su favor. Y yo creo que eso es bien torcido, ¿no? Sí, sí, por decir una palabra, ¿no? sí, sí, definitivamente sí. Y ese es el ambiente tenso que se está viviendo ahora de ese choque entre el poder ejecutivo y las reservas morales que todavía quedan en el poder judicial de los Estados Unidos. Eh, pero bueno, quería también destacarte que hemos llevado adelante grandes batallas. Tranquilitos conseguimos el TPS para los venezolanos, tranquilitos conseguimos el paro humanitario, tranquilitos conseguimos la redesignación, tranquilitos conseguimos los permisos de trabajo para los estudiantes. Los estudiantes internacionales no se les permite trabajar sino dentro de lo que es el campus, o en la cantina, o limpiando la piscina, o en la biblioteca. Bueno, nuestros estudiantes venezolanos y los de Siria son los únicos que se les permite que pueden trabajar fuera del campus hasta un máximo de 22 horas. Ok. Entonces, que es también una gran bendición, porque ese padre que está allá en Valle la Pascua, en el Tigrito, y que es un pequeño empresario, y entonces mandó a su hijo por la misma condición país a los Estados Unidos, y la mamá haciendo 80 sacrificios para mandarle un dinerito. Bueno, hoy día quizás es al revés, a lo mejor ese muchacho en esas 20 y tantas horas se puede mantener y a lo mejor hasta le puede más bien mandar él los 80, 100 o $200 a la madre mensualmente a Venezuela, porque Sí, hoy día muchísimas familias en Venezuela están viviendo es de las remesas que le sí, están enviando, ¿ya? comprobadamente, sí, sí, ¿Ya? sí, Es así. sí. Entonces,
hemos mantenido esa lucha y desde hace 8 años empezamos con ese programa de crear esa red y hoy día somos 91 casas de Venezuela en todos los Estados Unidos, de las cuales precisamente ahora en el mes de fines de mayo decidimos hacer una especie de operativo de actualización, porque yo no quiero tener organizaciones de maletín o Claro, organizaciones que es una sola persona sí, con un nombre muy bonito, pero una estructura hueca. No, yo quiero que sean organizaciones operativas, activas, que además estén cumpliendo sus requisitos de registro legal en sus estados correspondientes y bueno, van por 65 hasta ahora que están formalmente constituidas y espero para fin de mes terminar el trabajo de ya saber con exactitud cuántas quedan, cuántas van para el baile y cuántas quedan por fuera, ¿no? Pero claro. sí, estamos desde Nueva York hasta San Diego en California y desde Boston, Massachusetts hasta Homestead en Florida. En Houston no has llegado Sí, también, allá también. tenemos en Texas, tenemos en Houston, tenemos en San Antonio, tenemos en Austin y tenemos en Dallas. Ah, Ahí, ok. allá es el segundo estado o el tercer estado donde hay más después después de Florida, Illinois y Massachusetts. Claro. Nos quedan, William, 5 minutos. Yo no voy a dejar de hablar contigo porque después de este nuevo contacto que hemos alcanzado ahora, y siendo que tengo esta plataforma pues bastante posicionada y con mucha gente profesional también en otras latitudes, queremos que lo que llegue es el estímulo, el aliento para que la iniciativa tuya, quienes la puedan asumir como válida y aplicar algo parecido para que donde quiera que estén los venezolanos aglutinen voluntades, se unifiquen y den muestra de buena ciudadanía, que es lo que al fin y al cabo nos puede permitir hacer tramitaciones y solicitar objetivos. Porque el problema es que también la migración agolpada que tuvimos últimamente generó una contaminación y una confusión que de repente estamos pagando todos por pecadores. ¿Ya? Pero creo que tu Casa Venezuela, o sea, ojalá que mucha gente pues la asuma y por eso yo quiero hacer este programa con regularidad contigo en la medida que podamos. Si es una vez al mes, cada 15 días, tú me dirás después. De manera que sigamos hablando de esto de manera llana, franca y eh, poniendo de manifiesto todas las formas que se puedan manejar para que ese objetivo de que el venezolano alcance la respetabilidad que merecemos, porque de verdad es un país que ha luchado bastante, alcanzó niveles de desarrollo bien significativos, mucho se perdió, pero es rescatable. Y para su rescate hace falta que los que están afuera muestren una conducta y los países de acogida les den la valoración de vida para que cuando les toque regresar no vayan traumatizados, sino por el contrario, por la xenofobia y esas cosas, sino que vayan más bien pues con el aliento y los aprendizajes necesarios para contribuir a la reinstitucionalización nuestra. Entonces, pues yo quiero Sí, pues agradecerte muchísimo que me hayas acompañado hoy, eh, mandarle un mensaje breve de aliento pues a los que están hoy día con dificultades y dudosos que esto se puede resolver todavía, hay tiempo. ¿Ok? Con sí, todo y que Trump tenga la impetuosidad que tiene, es sí. posible que las instancias judiciales y congresionales pues Y, ayuden. y, y, y tiene que haber también mucha mística en ese trabajo que hay que hacer, porque eso fue todo el empeño que yo puse. Mira, Exacto. hay una de estas organizaciones que 4 años yo permanentemente detrás de ellos. Después de 4 años fue que vinieron a aceptar ser parte de la red, fue que vinieron a entender la importancia de tener un network, una red de organizaciones donde todos estuviéramos unidos. El año pasado hicimos un gran evento en el Capitolio Federal. Ujú. Yo todas las acciones las considero que deben ir por la vía bipartidista. Sería muy grave el día que la diáspora venezolana, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier país del mundo, se case con una sola tendencia política. Eso lo quería destacar porque yo llegué a saber
que cuando tú comenzaste esta iniciativa, algunos se acercaron y se presentaron hasta con banderas de partidos políticos de Venezuela, lo que desvirtuaba la intención original tuya y tú le dijiste, no, si es política, aquí no. De Casa Venezuela forman parte. Totalmente, Exactamente. totalmente, totalmente. Y eso me llevó a tener una amistad íntima con el senador, hoy día secretario de Estado Marco Rubio, con Sí, el senador Rick Scott, pero también con grandes líderes dentro del Partido Demócrata. Entonces, yo, por ejemplo, impulso un proyecto ahora con la representante republicana María Elvira Salazar y el congresista demócrata Darren Soto. exacto. Entonces, y estoy trabajando ahora mismo activamente para crear el Congressional Venezuela Caucus, o sea, el caucus congresional venezolano, es decir, es la sumatoria de un grupo de congresistas demócratas y republicanos que sean activos voceros de las necesidades de la comunidad venezolana en los Estados No, Unidos. y defensores de la auténtica democracia, aunque pertenezcan a bandos distintos. Así es. Y Así es. además también es importantísimo que llevemos adelante un trabajo que ya lo hemos iniciado de limpiar la imagen turbia que en estos momentos tiene la comunidad venezolana, ¿no? Porque yo acepto y entiendo que haya unos cuantos malandros venezolanos. Mire, malandros hay en Japón, En en todas partes. Inglaterra. En Inglaterra los hooligans cogen un estadio y lo vuelven Lo triste desbaratan en una tarde, sí. en 40 minutos, ¿no? Sí, Entonces no me vengan con esa historia de la tragedia de los venezolanos que hemos sido tomados de carne de cañón para unas apetencias electorales de una tendencia política, pero que los mismos venezolanos nos encargamos a su vez de proyectar, de estar empezando con comentarios en redes sociales. Bueno, sí, pero es que es verdad, pero es que, no, un momentito, tú también fuiste ilegal, tú también te quedaste aquí cuando llegaste con tu visa de turista. El exacto. hecho de que hoy día estés casada con Alan Cartwright y sea la señora Cartwright y sea ciudadana americana, no te autoriza a menospreciar a ese joven profesional que se vio obligado a llegar aquí por unos caminos verdes, pero que tiene una dignidad también. Exacto. Entonces, ese es parte del esfuerzo, es parte del empeño y sí se puede lograr, pero con la participación de toda nuestra gente y con la orientación de organizaciones como nuestra Casa de Venezuela. Sí, no, y la conducta más objetiva posible, pues, sin duda alguna, ¿no? Y equilibrada y racional, así de sencillo. William, de verdad, pues, complacidísimo de haberme encontrado contigo de nuevo. Y creo que esto nos va a ayudar también a que este canal se convierta justamente en una plataforma de equilibrio, de coincidencia y, como te dije al comienzo, de mejor ciudadanía y buena gobernanza, formar a nuestra gente donde quiera que estén, en cualquier rincón del mundo, que actúen en la búsqueda de esa dirección. ¿Ok? Así es, Y así así es. alcanzaremos el bien común y seremos útiles en el país que nos necesite en un momento dado porque se nos respeta y se nos valora. No, y que para reconstruir a Venezuela no necesariamente todo el mundo va a tener que estar allá. Hoy día con los grandes adelantos tecnológicos, muchos profesionales sin necesidad de radicar o de regresarse al país van a poder contribuir plenamente a recuperar lo que es toda la estructura y a reconstruir al ciudadano venezolano, porque reconstruir la infraestructura, carreteras, hospitales, Sí, es, medicatura, todo, eso va a llevar 7, 8 años y se va a sí. lograr. Lo que tenemos es que redefinir el hombre venezolano, Exacto. el hombre y la mujer Y venezolana, la buena los actitud, claro, y la buena actitud tú la puedes cambiar de aquí al siguiente minuto si eres consciente. así es, Bueno, así es. William, un abrazo de verdad, estamos conversando. Tienes mi número, yo tengo el tuyo. Cuando necesites posicionar alguna argumentación válida en la lucha que tenemos, pues te lo agradezco, me llamas y con mucho gusto te ponemos al aire. Inmensas gracias. Si alguien está interesado, puede seguir @CDB Orlando, las iniciales de Casa de Venezuela, Ok, @CDB Orlando, y allí van a encontrar nuestros teléfonos, direcciones físicas, redes sociales y todo lo demás. seguro Un que sí. abrazo. Un abrazo, William. Se te aprecia. Hasta luego.